Muy bien, vamos a comenzar con el tema llamado clasificación de funciones. Antes que nada, es importante que recuerdes que en cálculo se estudian procesos muy diversos, es decir, hay distintas situaciones que deben ser representadas, por lo tanto, cada una de ellas están, aunque estén relacionados entre sí, pues necesitarán de una forma específica para poder representarla. No siempre se puede hacer de una misma manera. Por ejemplo, en algunas situaciones como lo que es la velocidad, es distinto la forma de representación para lo que sería, por ejemplo, el crecimiento de alguna bacteria, ¿no? En este caso, las funciones nosotros las podemos clasificar mucho mejor o más fácilmente en dos tipos, que son algebraicas y trascendentes. Las algebraicas son aquellas en las cuales la variable dependiente o el valor de esa variable más bien se obtiene combinando un número finito de operaciones algebraicas, es decir, pueden ser aquellas como suma, resta, multiplicación, división, elevación a potencia o extracción de raíces, ¿sí? Casos de ejemplo como los que están ahí en pantalla, donde tenemos y igual a 2x cuadrada menos 3x más 5. Tenemos una función dentro de un radical que es 1 menos x y bueno, las otras que están ahí mismo en pantalla. Estas son funciones de tipo algebraica porque solamente se componen por las operaciones que habíamos comentado hace un momento, como lo son la suma, la resta, multiplicación o división, potencias y raíz. ¿De acuerdo? Es decir, aquí a todas estas expresiones le corresponden funciones que se llaman polinómicas, donde se pueden efectuar esas mismas operaciones que habíamos comentado. Entonces, estas funciones polinómicas, pues como lo comentaba un principio, tienen muchísimas aplicaciones en la elaboración de modelos que describen pues, ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, si queremos analizar quizá la concentración de una sustancia en algún compuesto o la distancia recorrida por un automóvil a cierta velocidad constante, ¿verdad? Todas estas situaciones pueden ser representadas mediante funciones polinómicas. Las funciones polinómicas usualmente pues tienen esta forma general, ¿verdad? Y se le llama a función polinómica de grado n, donde, bueno, pues n debe ser un entero positivo, por ejemplo, el número 2, el 3, el 4 o el 5, ¿verdad? Y esa forma que tienen implica que puede ser precisamente cúbicas, cuadradas o incluso lineales si el exponente es 1. Es decir, debe ser un entero positivo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que algo muy importante a considerar dentro de las funciones polinómicas es que todas las funciones que son polinómicas siempre tienen como dominio al conjunto de los números reales. Recordemos que el conjunto de los números reales es bastante extenso. Incluye números como los naturales, los negativos, los positivos, enteros, fraccionarios, etcétera, ¿verdad? En cambio, en las funciones polinómicas, aunque el dominio son prácticamente todos los números que hemos conocido y con los que hemos trabajado hasta el momento, el contradominio ya no. Ahí sí va a variar dependiendo del tipo de función que se trate. Por ejemplo, en el caso de funciones lineales, bueno, pues el contradominio y el dominio son prácticamente todos los números reales, pero si estamos hablando de una función polinómica que es cuadrática, esta situación ya va a cambiar, dado que al ser cuadrática, bueno, pues sí son números reales los que están en el dominio, también en el contradominio, pero en el contradominio ya va a estar limitado por la posición en la que se encuentre esta gráfica que corresponde a una ecuación cuadrática que siempre es una parábola. Usualmente el término raíz se emplea para decirlo en cuestiones triviales, como que el resultado, o por ejemplo, cuando obtenemos el valor de la función, siempre y cuando la x valga cero. Entonces, en este caso se dice que la raíz de un número se tiene siempre y cuando, pues, su x, ¿verdad? Valga, o su expresión valga cero. Entonces, en este caso, por ejemplo, las funciones lineales, como podemos ver en la imagen que está en la parte de abajo, pues las funciones lineales siempre tienen una sola raíz, como en este caso es el número 2, porque es en este punto que la función vale cero, es decir, como en este caso x vale 2, la función, o sea, el valor de la y o de f de x, pues vale cero. Estamos justamente sobre el eje de las x. En este caso, por eso es que se dice que solamente tienen una raíz, porque la línea recta va a cruzar en este eje solamente una vez, ¿verdad? En el caso de las funciones cuadráticas, como su gráfica, pues es una parábola, recordemos, la parábola
puede ser que en este caso ocasione que tengamos dos raíces, ¿verdad? Digo puede ser porque no es un hecho de que las parábolas o las ecuaciones cuadráticas tengan dos raíces. Esto lo vamos a ver más adelante en otro video. Y porque puede ser que no crucen, ¿verdad? No cruce por acá, entonces podemos tener quizá ninguna raíz, ¿verdad? Puede ser que la parábola esté por encima del eje X, entonces no va a cruzar y no vamos a tener ninguna raíz. O podríamos tener probablemente una raíz que usualmente está el vértice tocando en una parte del eje de las X. O como en este caso, ¿verdad? Está cortando dos veces al eje, por lo tanto tenemos dos raíces. Si tomamos como referencia que este cruce justamente es el cero, entonces aquí tendríamos una raíz negativa y acá tendríamos una raíz positiva, ¿verdad? Y bueno, en el caso de las ecuaciones polinómicas cúbicas o de grado 3 tendríamos el caso parecido a esta expresión en forma de dos curvas, ¿verdad? Una como que sube, baja y vuelve a subir. Es una curva un poquito distinta a lo que es una parábola, es como si fueran dos parábolas encontradas. Entonces, en este caso, como pueden ver, esta cruza tres veces por el eje, ¿sí? Cruza cuando sube, luego cuando baja y otra vez cuando vuelve a subir. Por lo tanto, podríamos decir que esta expresión tiene tres soluciones o bien tres raíces, dicho de esta otra manera. Algunas funciones particulares de tipo algebraica que son muy importantes que estudiemos aquí en cálculo son las siguientes. Número uno, pues tenemos lo que se llama función identidad. ¿Qué es la función identidad? La función identidad es una función muy especial que es simplemente definida por f de x igual a x, donde se tiene que esta propiedad de que, bueno, el argumento o la x, por así decirlo, que representa el dominio de la función, le corresponde exactamente el mismo valor que al contradominio, ¿sí? Entonces, lo que ocasiona que en nuestra gráfica esta recta pues sea una línea que pasa por el origen y cuyo ángulo de inclinación sea exactamente de 45 grados. En otras palabras, que también esta recta pues tenga una pendiente de 1. Otra vez, esta función identidad que está aquí significa que lo que valga la x va a valer aquí f de x. Si aquí tuviéramos y, bueno, lo que valga la x vale y. Como pueden ver aquí en la tabla, si la x vale 0, la f de x también vale 0. Si la x vale 1, la f de x también vale 1. Si x vale 2, f de x vale 2. Y así, aunque sean números negativos. Esto es porque, bueno, recordemos que para obtener el valor de f de x, pues hay que realizar las operaciones que están justamente aquí, del otro lado del signo igual. Pero en este caso, si la x está sola, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué operación hay que hacer? Pues ninguna. Por lo tanto, se dice que el valor que tenga x será el mismo, exactamente igual que tenga para f de x. Entonces, en la gráfica, pues se refleja de esta manera, ¿verdad? Si lo vemos aquí, pues estamos notando que justamente la recta cruza por el origen, que cuando la x vale 1, hasta arriba vamos a ver que también la y, que sería este eje, ¿verdad? Vale 1. Cuando la x vale 2, la y también vale 2. Aquí estamos viendo que aquí se cruzan, ¿verdad? Y así sucesivamente, igual hacia el lado de los números negativos. Entonces, por eso es una función como que muy importante, muy peculiar, ¿verdad? Que es estudiada dentro del cálculo y es una de las más sencillas de analizar, como puedes ver, porque el caso del dominio y el contradominio es exactamente el mismo. Luego tenemos otra muy importante que es prácticamente como que una variante de la función identidad. En este caso, pues tenemos que la función lineal, pues tiene como que cierto complemento si miramos a la función identidad simplemente como f de x igual a x, ¿no? Por ejemplo, aquí la x ya está multiplicada por 3 y aparte se le está sumando un 1, ¿sí? En este otro ejemplo de función lineal, pues tenemos que la x está multiplicada por una fracción y además es negativa. Y además de esto le estamos sumando 4 unidades. Entonces, una función lineal pues corresponde a una ecuación de la forma f de x igual a mx más b, que no es más que, si lo recuerdas, en los cursos de geometría analítica, esto se mira como la llamada ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada, ¿ok? Mx más b, donde m representa a la pendiente y más b representa al valor donde la recta corta a la ordenada o también llamado eje vertical.
¿sí? Entonces, aquí en esta última, por ejemplo, no estamos utilizando las letras usuales, que son la Y y la X. Tenemos la letra S y la letra W, donde la letra S pues sería la variable dependiente y la letra W sería la variable independiente. Entonces, digamos que aquí tuviéramos algo así como que esta S pudiera ser f de x, ¿verdad? Y la W, si fuera x, pues tendríamos 8x. O sea, la x ya está multiplicada por 8. Por lo tanto, ya no se cumpliría aquí lo de la función identidad, ya que el resultado para la S, ¿verdad? Tiene que multiplicarse la W por 8. Entonces aquí tenemos una representación gráfica de la función lineal. Como puedes ver, también es sencillo, ya que también pues, es una línea recta, como en el caso de la función identidad. Pero bueno, aquí sí tendríamos que hacer, para llenado de esta tabla, por ejemplo, las operaciones pertinentes. Es decir, en este caso tenemos aquí 3x menos 6, ¿correcto? Y obviamente pues tendríamos que darle valores a x. En este caso le estamos dando estos valores que están aquí, que se pueden expresar en esta forma que se llama forma de intervalo, desde el valor menos 4 hasta el valor 4, incluidos ambos, el menos 4 y el 4. Ustedes pueden darle cualquier valor dentro del intervalo. Recuerden que por ser funciones polinómicas, pues admiten en el dominio, o sea, los valores de la x, prácticamente cualquier valor, ¿sí? Inclusive le pueden dar valores decimales, valores fraccionarios o lo que ustedes gusten. En este caso, bueno, se optó por darle desde menos 4 hasta 4 en x. Y vemos que para el llenado de la tabla, pues se tienen que hacer estas operaciones. En este caso, para cuando la x vale menos 4, digamos, aquí sería menos 4, multiplicamos por 3 y daría menos 4 por 3, pues es menos 12. Menos 12, lo guardamos en nuestra mente este menos 12 y luego le sumamos, perdón, y luego le restamos el menos 6. Menos 12 menos 6, como son números negativos ambos, equivale a una suma, por lo tanto aquí tendríamos este resultado de menos 18. Y así vamos llenando nuestra tablita. Al ver la gráfica vemos que también es una línea recta, pero a diferencia de la función lineal, la función, perdón, identidad, esta solamente cruza por el origen y nada más, ¿verdad? En cambio, la función lineal puede cruzar por debajo del origen, por encima del origen, puede ser inclinada a la derecha, inclinada hacia la izquierda, dependiendo de cuál sea el caso que tengamos expresado aquí. Ahora bien, para encontrar la solución de esta ecuación, es decir, el valor de la x precisamente, ¿verdad? Cuando la función vale 0, bueno, pues en este caso tomamos esta expresión de 3x menos 6, ¿sí? La tomamos y esta expresión la vamos a igualar a 0. Una vez igualada a 0, lo que vamos a hacer, es decir, como si esta parte desapareciera, ¿verdad? Una vez igualada a 0, lo que tenemos que hacer es despejar esta variable x. Recordemos que para despejar este menos 6 lo vamos a pasar del otro lado sumando o como número positivo, como más 6, aquí está. Luego nos queda que este 3 está multiplicando a la x. Si está multiplicando, perdón, usualmente si está multiplicando se dice que pasa dividiendo. Por lo tanto, divide al 6. 6 entre 3 y el resultado final es 2. Quiere decir que cuando la x vale 2, la y o función f de x vale 0. Y esto se refiere a la solución o bien a la raíz de la función polinómica. Recuerden que esto también es una función polinómica, caso concreto llamado función lineal. Entonces aquí el resultado para este caso es 2. Eso lo vamos a ver en otro video posterior con una mayor detenimiento para que el ejemplo quede más claro. ¿Ok? Bien, y también tenemos un caso muy interesante de lo que es la función o las funciones polinómicas, y este es el caso de una función constante. Una función constante yo creo que pues es la más sencilla de analizar porque en este caso solamente es una función que es igual a un número, ¿sí? A un número cualquiera. Pues aquí están los ejemplos. Es decir, y igual a 3 es una función. Por muy simple que parezca, esto ya es una función y es una función de tipo constante. Y igual a menos 6 también es una función de tipo constante. Y igual a pi sigue siendo una función de tipo constante. Aunque el pi pues parezca algo raro, ya sabemos que tiene un valor concretito, ¿verdad? Que es alrededor de 3.1416 ya redondeado. Por lo tanto, es un número, es una constante. Entonces quiere decir que
Si pi es una constante, yo puedo tener aquí esta expresión que es una función constante, ¿ok? Entonces, las funciones constantes son muy sencillas realmente porque el valor que tenga en la x, no importa cuál sea, siempre en su contradominio, que es en el lado de las y's o de la función f de x, tendrá como resultado el mismo valor. Es decir, si la función es f de x igual a 3, no importa cuánto valga la x, la y o bien la f de x siempre va a valer 3. Por eso es que en este caso la línea que representa o la gráfica que representa a una función constante como esta es una línea recta que cruza por ¿dónde? Ah, bueno, pues cruza por el número que esté representando. En este caso es el número 3. Digamos que esta gráfica corresponde al primer ejemplo que está aquí que dice y igual a 3. Si fuera y igual a menos 6, bueno, esta recta no estaría pasando por este 3, sino que estaría acá abajo, ¿verdad? Continuando en el eje de las x por el valor menos 6. Si quisiéramos representar y igual a pi, bueno, pues en este caso tendríamos que aproximar un poquito el valor de pi, ya que es un número pues irracional y además con infinitos decimales, pero podemos aproximarlo a 3.1416 y en este caso, ¿verdad? Esta línea no estaría pasando sobre el 3, sino un poquito arriba del número 3, que equivaldría al 3.1416 aproximadamente. Por eso les decía que en este caso la función constante es una de las muy fáciles de entender, de las funciones más sencillas de entender. Es muy fácil, ¿ok? Avanzamos ahora con este tipo de función que se llama función cuadrática. Una función cuadrática es una función también polinómica. Recordemos que sigue una forma muy parecida. En este caso, la forma general de una ecuación cuadrática es la que estamos viendo en pantalla, que es ax cuadrada más bx más c, siempre y cuando la a sea distinta de 0. Es decir, este término debe de existir para que sea cuadrática. Si este término no existiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la a si vale 0 multiplicado por x cuadrada, pues me va a dar 0. Entonces ya no sería cuadrática, sería simplemente una ecuación lineal. Entonces aquí esta ecuación se llama función polinómica de segundo grado, ¿verdad? Y su representación en el plano, o sea, su gráfica, pues es una parábola. En este caso tenemos tres ejemplos aquí. Los tres tienen de distinto modo el valor x cuadrada. Recordemos que, bueno, la forma general de una ecuación cuadrática es esta, pero pues puede haber ausencia del término lineal, que sería el término intermedio, ¿verdad? Como es el caso de del primer ejemplo y del segundo, porque no está ningún término con X, incluso en el tercero. Y en algunos casos puede haber presencia de este término, pero no del tercero. O puede haber presencia de ambos, o puede haber presencia de alguno de los dos, ¿sí? Pero en los tres ejemplos, lo que no puede faltar es el primero porque es el término cuadrático. Luego entonces, estos tres ejemplos, los tres son funciones cuadráticas y recordemos que en este caso, para encontrar las soluciones, o sea, la raíz de la ecuación, ¿verdad? Pues tenemos varias opciones. Tenemos la más clásica y conocida fórmula general de una ecuación de segundo grado, la cual tiene esta forma, o esta es la formulita, por así decirlo, de la cual podemos extraer como resultados que les decía, puede ser que exista dos raíces, puede ser que exista una raíz o ninguna raíz real. Real se refiere a que estamos hablando de números reales, es decir, podemos toparnos con que resulta que en la raíz cuadrada, al final de la operación, tenemos aquí adentro un número negativo. Entonces, ustedes saben que las raíces de números negativos no existen, pero no existen en dónde, en el dominio de los números reales. Si nos vamos ampliando ese dominio, que a lo mejor ahorita en esta materia de cálculo no vamos a tratar, pero más adelante sí se trata, el dominio de los números imaginarios y números complejos ya me permite que obtengamos un resultado. Pero aquí, para nuestro ejemplo y nuestros objetivos de estudio, decimos que entonces podamos no obtener ninguna raíz real o simplemente que no tiene una solución dentro del conjunto de los números reales. ¿Ok? Otras formas, pues son la forma por factorización. También se pueden resolver las ecuaciones cuadráticas por factorización y por ende, bueno, pues podemos resolver una función cuadrática o encontrar su raíz por factorización. Y, y recientemente, pues tenemos un método nuevo que se llama Poisson Law, pero el más clásico es este que está aquí, que es la fórmula de la función cuadrática.
En este caso, bueno, tenemos una representación de una función cuadrática. Hay una tablita en la cual se proponen estos valores desde -4 hasta 4, ¿verdad? Que no alcanzó a salir aquí completa la tabla. Aquí estarían los valores de la X. Y bueno, ya para rellenar la tabla necesitamos forzosamente ir haciendo también las operaciones, ¿sí? En este caso, pues si valiera la X -4, ¿verdad? Por ejemplo, que sería la primer parte de la tabla, haríamos -4 al cuadrado, quedaría -4 por -4 es 16 positivo. Luego este 16 lo multiplicamos por 2, que sería 32. Luego, entonces, después de este caso, tendríamos que multiplicar -8 por -4, quedaría más 32, porque los dos son negativos. Aquí nos había dado 32, más 32 tenemos 64. 64 que todavía le vamos a restar este 24 y me quedaría como resultado 40 positivo, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo esas operaciones hasta ir llenando la tablita y observamos que la representación en el plano cartesiano pues es una parábola con estas raíces, en este caso para este ejemplo, ¿verdad? Que están aquí marcadas en color rojo. Y bueno, una situación que también podemos observar es que usualmente a partir de cierto valor empiezan como que a repetirse, ¿verdad? Esto es porque los valores de un lado de la parábola pues coinciden por simetría con los valores del otro lado. Aquí en este caso no se ve muy claramente que esto suceda, nos faltarían más valores para observar la simetría, pero puede pasar que en la tabla se observe esa parte, ¿sí? Si esta parábola estuviera justamente aquí en el origen, o simplemente un poquito abajo del origen, podríamos observar claramente aquí una simetría. Es decir, valores como que el 40, el 18, el 0, aquí se vuelve a repetir. 0, 18 y 40, ¿verdad? Y bueno, aquí las raíces de esta ecuación se obtienen en este caso por el método de la fórmula general de la siguiente manera. Igualamos la expresión a 0, ¿verdad? Y bueno, a cada uno en orden, es decir, primero el término cuadrático, que es la x cuadrada, luego el término con x y luego el término independiente o el término lineal o constante. Entonces asignamos una letra a cada uno de los términos, las tres primeras letras del abecedario, A, B, C, y decimos que el A sería el número 2, es decir, el número que acompaña a la x cuadrada. B sería el número -8, es decir, el número que acompaña a esta x. Y C sería el término independiente, que en este caso es el -24. ¿Ok? Luego estos tres valores, 2, -8 y -24, se sustituyen en la fórmula que estaba en la lámina anterior. ¿Sí? Y esa fórmula, que es esta que está aquí, nos permitirá obtener el resultado deseado. En este caso, se sustituyen los valores y se obtienen dos resultados. El primero, donde este x vale 6 y le llamamos x1, sería la primera raíz. Y el segundo valor, donde x vale -2, es decir, en este caso estamos hablando de la otra raíz. Son dos resultados. Y como pueden ver, es clarísimo que en este caso la parábola, ¿verdad? Nos corta al eje de las x o se intersecta en dos ocasiones, en este punto marcado en rojo y en este otro. Es decir, aquí en este valor tenemos el número -2 y aquí arriba del 5, ¿verdad? Tenemos el número 6. Estas son las raíces de una función cuadrática. Luego también tenemos la función cúbica, que también es una función polinómica, es decir, sigue siendo una función algebraica. Y bueno, en este caso, como se observa, puede ser esta forma más o menos, cortando 3 veces al eje de las X. No siempre corta en 3 veces por sec cúbica. Es igual como la cuadrática, no siempre corta en 2 veces. La cuadrática puede cortar una vez o cortar ninguna vez, ¿verdad? En esos casos, igual la cúbica pues puede ocasionar lo mismo, que corte 3 veces, que corte 2 veces o que corte una vez. O incluso pudiera ser algún caso de que no corte, ¿verdad? En estos casos, bueno, esta expresión de igual manera para hacer su gráfica, como en el caso de las anteriores, tenemos que primero proponer un intervalo, en este caso desde -5 hasta 5. Ya que proponemos este intervalo y empezamos a construir la tabla, vamos a ir encontrando los valores de la función de la misma manera, es decir, vamos a sustituir el valor del -5 en cada valor de x. Esto lo vamos a ver en otro video con más claridad y detenimiento.
Y una vez que sustituyamos el valor, realizamos todas las operaciones pertinentes, respetando siempre la jerarquía de operaciones. Es decir, aquí primero tendríamos que elevar al cubo, luego multiplicar por 2. Aquí también primero elevamos al cuadrado y luego multiplicamos por 12. Y bueno, aquí simplemente multiplicamos 18 por lo que valga x y al final se suma el valor 1. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de graficar una ecuación polinómica o una función polinómica, ¿verdad? Que sigue siendo una función algebraica. Otra cosa muy importante que sepas es que las funciones se clasifican también en racionales e irracionales, siendo estas también algebraicas en este caso, ¿verdad? Las racionales son aquellas que se pueden expresar mediante el cociente de polinomios. Recuerda que la palabra cociente significa una división. En este caso, bueno, pues estamos expresando aquí una división con mucha claridad. En este caso no se aprecia con total claridad, pero si aquí le ponemos una rayita muy grande y le ponemos el 1 abajo, entonces esto sería un cociente, ¿verdad? En este caso, bueno, es más común que cuando se trate de un cociente se diga que son cocientes de polinomios. Entonces, en este caso, las funciones racionales son más comunes cuando el cociente de polinomios es muy claro de identificar. Digamos que aquí tenemos 7x más 8 y abajo 2x más 1 o 2x. ¿Sí? Es a lo mejor para ti más fácil de identificar, pero bueno, cualquiera de estas, si se puede expresar como un cociente, entonces también se puede decir que estamos hablando de una función racional, una función algebraica y al mismo tiempo función racional. Pero también tenemos funciones irracionales, aunque siguen siendo algebraicas, tenemos funciones irracionales. ¿Cuáles son las irracionales? Bueno, son aquellas que vienen dadas, como dice aquí, por la raíz o por la expresión de una potencia fraccionaria. Estos casos que vemos aquí son claros ejemplos de funciones irracionales. Ahora bien, las otras funciones que no son algebraicas también encajan en una clasificación nueva que se llaman funciones trascendentes. En este caso, cuando la variable independiente forma parte del exponente o de un logaritmo o simplemente se ve afectada por una relación trigonométrica, ya estamos hablando de que es una función de tipo trascendente. Sí, en este caso podemos ver que entonces las funciones trascendentes, como se ve en el diagrama, se pueden clasificar en tres, en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. ¿Cuáles son las exponenciales? Aquellas en las que la variable la vamos a ver arriba, es decir, en el exponente. Por ejemplo, aquí no es lo mismo tener x cuadrada que tener 2 elevado a la x, ¿verdad? Donde x puede adquirir cualquier valor. Caso de ejemplo 2, tenemos el 3 elevado a menos 2x cuadrada. O en el último ejemplo tenemos una s elevada a la x cúbica, ¿sí? Es decir, cuando veamos la variable en el exponente, estamos hablando de una función de tipo exponencial. Estas tres ya no son funciones algebraicas, ya son funciones trascendentes de tipo exponenciales. Las logarítmicas, por otro lado, son aquellas que se ven afectadas precisamente por esta operación aritmética o matemática que le llamamos logaritmo. Puede ser el logaritmo decimal o puede ser el logaritmo natural, tal como lo expresa esta pequeña abreviatura. No es 1, es una L, es LN. Entonces, cualquiera de los dos son logaritmos. Por lo tanto, si yo tengo un logaritmo, ya sea logaritmo log expresado así, que usualmente es para designar un logaritmo decimal, o ln para logaritmos naturales. No importa si lo tenemos en alguna de estas tres formas, como vemos aquí, ¿sí? Aunque yo tenga aquí un 5x cúbica, yo tengo aquí un logaritmo natural. Por lo tanto, esta expresión ya no es una función algebraica, sino es una función logarítmica, es decir, una función trascendente. Y bueno, las trigonométricas son aquellas que se clasifican en directas e inversas, conteniendo cualquiera de las operaciones que ya conocemos, como seno, coseno, tangente, cotangente. Y por ejemplo, aquí tenemos esta como secante y cosecante, ¿verdad? En este caso, las directas son estas precisamente, puede ser coseno cuadrado incluso, ¿verdad? Y las inversas son aquellas que antecede, por ejemplo, la palabra arco, ¿verdad? Arco seno, arco coseno o arco tangente. Estas se llaman funciones trigonométricas inversas. Entonces, todas estas que vemos aquí ya no son funciones algebraicas, repito, son funciones
trascendentes. Aunque veamos aquí una raíz cuadrada, pero estamos hablando de un logaritmo, por lo tanto ya no es una función algebraica, es una función logarítmica. En estas otras tenemos, por ejemplo, un coseno y tenemos aquí multiplicado por 5x y el coseno al cuadrado. Aunque yo vea esta parte como algebraica, yo ya veo ahí la palabra coseno y esto significa que esto ya no es una función algebraica, sino una función trigonométrica directa, por lo tanto es una función trascendente, la clasificaríamos así. Y bueno, las inversas pues son aquellas que les dije en un momento, antecede la palabra arco, ¿verdad? Para poder designarse a cada una de ellas. Además es importante que sepas que las funciones también se pueden clasificar en implícitas o explícitas. ¿Sí? Una función se dice que es explícita cuando la regla de correspondencia, es decir, la expresión que la indica, ¿verdad? Presenta o se presenta con la variable dependiente despejada, tal como son los casos aquí. En este caso, la variable dependiente es y está despejada, es decir, y no contiene a ningún otro valor, no está siendo dividida, multiplicada ni sumada por ninguna cantidad. Por lo tanto, esta función es una función explícita. Igual aquí tenemos esta otra donde es f de x nuestra variable dependiente y por lo tanto, como está sola, ¿verdad? Decimos que esta función es explícita, es decir, la variable está despejada. Igual aquí también tenemos la función y igual al logaritmo natural de x cúbica, tenemos que es una función explícita. Obviamente la primera, al verla, pues decimos, profe, pero esa es una función algebraica. Sí, es correcto. Es una función algebraica, es una función polinómica también, ¿verdad? Es una función lineal y también es una función explícita. En el caso de la segunda, tenemos que es una función algebraica, una función irracional, ¿verdad? Y es una función explícita. La tercera es una función trascendente, es una función logarítmica y es una función explícita, pero ya no sería ni algebraica ni polinómica. Caso de cuando tenemos la variable dependiente que no está despejada, es decir, está mezclada por ahí con las demás variables o con cantidades constantes, en ese caso se dice que la función es implícita. ¿Sí? Por ejemplo, la primera que tenemos la y, que nuestra variable dependiente usualmente es y, entonces aquí ya no está sola, está acompañada de toda esta expresión. Por lo tanto, esta función sería implícita y también sería algebraica, ¿verdad? Porque estamos hablando de una función algebraica. También es polinómica y también puede ser una función lineal. Pero sería en estos términos de los que estamos hablando ahorita, implícita y explícita, esto sería una función implícita. Tenemos este otro ejemplo, tenemos el seno de x multiplicado por 2 que está siendo restado de alguna manera con esta y. Por lo tanto, como está aquí la variable dependiente, esta expresión es una función implícita. Tenemos estos otros dos casos en los cuales la y no está solita, ¿verdad? En este caso hay un pequeño error, aquí debería de ser 4y, pero bueno, este 4y me indica que la y ya no está sola y por lo tanto podría ser una función implícita también, ¿sí? Porque ya con ese 4 ya no es una función explícita, ya se está haciendo una operación ahí, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues esta última, donde ese logaritmo está siendo sumado con la y aunque esté igualado a 0, de todos modos, esto sigue siendo una función implícita. Finalmente, tenemos aquí el ejemplo del baile de las funciones que ustedes pueden encontrar a lo mejor por ahí en internet en muchas ocasiones. Como una forma de que ustedes pues traten de identificarlas o incluso hasta memorizarlas, ¿por qué no? Para que cuando las vean por ahí en alguna examen, alguna prueba o en algún ejercicio las puedan identificar más fácilmente, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues tenemos las funciones más conocidas, no son todas a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, con esto yo creo que ya tenemos un repertorio bastante amplio para identificar bastante de una mejor manera a las funciones en sus respectivas formas, ¿sí? Y bueno, aquí como una práctica se te invita pues a que puedes a repetir estas funciones que están aquí escritas en la herramienta que está disponible en internet de una manera gratuita que se llama GeoGebra. La puedes instalar en tu celular, la puedes usar en tu computadora y para que puedas conocerlo, por ejemplo, le escribes en este caso a la función y igual a seno de x y verás que te da una gráfica que es parecida a los brazos de este bailarín.
¿verdad? Las gráficas seno y coseno ustedes pueden decir que son idénticas, pero recuerden que hay una situación. En este caso, la gráfica empieza no desde el cero, no desde el origen, sino desde una cantidad, en este caso desde el 2. Por lo tanto, en este caso no es una gráfica de la función seno, sino más bien de la función coseno, tal como se muestra en pantalla. Por eso es que aquí la mano del bailarín, ¿verdad? Está desde abajo, es decir, empieza del cero, entonces sería función seno. Pero si empieza arriba, entonces sería una función coseno. Estas dos son muy parecidas. Ya las demás ya tienen ciertos cambios por ahí, ¿verdad? Para que las puedas distinguir, pero sí es una muy buena idea repetir todas estas que están aquí dentro de la calculadora gráfica GeoGebra o cualquier otra que ustedes puedan encontrar en internet. Recuerden que hay bastantes recursos tecnológicos, como puede ser también la calculadora Desmos o la herramienta Wolfram Alpha, que está disponible por ahí de manera gratuita. Pero cualquiera que sea el caso, yo te invito a que compruebes todas estas y vayas viendo la obtención de estas gráficas. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Te invito a que en esta ocasión le des like a este video y si te gustó la información también te suscribas al canal para que te estén llegando las notificaciones. Hasta la próxima.